Sí, esta es la segunda parte de mi intervención. Digamos, el segundo capítulo de este Memoria a Orlando Zapata y la solidaridad con los presos políticos cubanos y los derechos humanos en Cuba. Al hilo de la conversación que estamos manteniendo, eh, habíamos quedado en la utilización del aparato represivo político cubano de sistema castrista para imponerse en el poder a toda costa y llevarlo a la situación en que se encuentra hoy el pueblo cubano, que es más o menos comparable con la situación económica de África, un pueblo de África como el de Obiang o una tiranía así, con un estatus ínfimo de poder adquisitivo y el cubano de a pie pues más o menos es el segundo por la cola de América Latina, por debajo de pueblos como Ecuador o Bolivia o mismamente Paraguay o Uruguay. Bien, ahora pasamos a analizar lo que es la parte del aparato político cubano para afuera de lo que vende Fidel y cómo convence a los demás países, entre ellos España, para mantenerse en el poder. Bien, hay que analizar lo que es la parte de las relaciones públicas. Estos tipos de tiranos compran todo tipo de favores fuera de Cuba, los compra también a los extranjeros dentro de Cuba y los agasajan, por ejemplo, al periodista, típico periodista cubano, periodista extranjero, proveniente de España, partidos políticos, etcétera, pues con todos los tipos de gastos pagados ahí dentro de Cuba, ¿no? Para que opinen bien o simplemente nos metan con la tiranía directamente y que opinen bien en el periódico de turno, en la columna de turno, de los principales medios de comunicación y pasarlo por alto lo que está pasando allí, que no tenga ningún tipo de repercusión. Por eso está silenciado desde Cuba por sus relaciones públicas, ¿no? Igual que los empresarios, pues los 4 hoteles que hay allí los cuidan como oro en paño, que es la inversión que tiene España, lo que representa allí 4 hoteles y todos los viajes que hay españoles allí eh, diariamente a Cuba, ¿no? En la semana, pues evidentemente se llena de, digamos, de gente de institutos, van a reírse allí del pueblo cubano, en la situación en la que se encuentra, que es inaudita. Es una parte del placer más y parte del turismo sexual. Se dedican en definitiva a reírse y a reírse del cubano de a pie, de cómo puede llegar a esta situación una persona, ¿no? Es impresionante y lamentable de la situación en la que nos ha colocado estos mandamases que no tienen ningún tipo de parangón en una civilización occidental en pleno siglo XXI. Que seamos los más o menos payasos de los turistas cuando llegan allí. Practicar sexo y reírse de la lamentable situación económica y social en la que se encuentra el cubano de a pie. Y las situaciones tan dantescas que se dan y surrealistas. En fin. Por otro lado, también me asombro cuando se intenta decir que bueno, que España pues es un ejemplo del proceso democrático que ha tenido España, pues un ejemplo a seguir para Cuba. Pues, señores, eh, España llegó a la democracia porque todo el mundo puso su grano de arena, toda la sociedad, y reconocido por los estadistas españoles, los políticos, todo el mundo, a todos los niveles sociales, puso y contribuyó a que fuera un cambio democrático y pacífico hacia, hacia las libertades en España. Que en el caso cubano a día de hoy, y con moratinos, con todas las relaciones públicas que hay, manifestando que con Cuba las sanciones no han valido, palabras textuales de Moratino, eso lo dice porque evidentemente no han valido porque no ha sabido sancionar eh, directamente y frontalmente al castrismo. Por eso dice él que no han valido, evidentemente. Y lógicamente, ¿no? Siempre ellos pues han buscado una vuelta de tuerca a todo lo que se le pone por delante durante 51 años, sea de fuera o de donde sea, para continuar en el poder, en la rueda del poder, la bicicleta del poder.
que lo que en definitiva están es apuntalando a la tiranía. Los empresarios españoles, con sus 4 hoteles que hay allí, las ayudas que llegan a los del partido, a los 4 favorecidos del partido que continúan que están a favor de la tiranía y los mima para que sigan represaliando al que tenga debajo y al lado en cualquier tipo de nivel, ¿no? A cualquier tipo de nivel. Chivateando, haciéndole la vida imposible, persiguiéndolo, etcétera. Porque aparte, bueno, evidentemente el objetivo que tiene el turista allí, saliéndome del aparato represivo, el objetivo que va el turismo ahí es un turismo sexual y un turismo perfilado en cuanto a gente de instituto, periodistas, también compran a famosos para que vayan ahí con todos los gastos pagados y hablen bien o no hablen mal de aquello, o se callen, etcétera. Una vez analizada la situación España-Cuba actualmente, que es nada o prácticamente pues más de lo mismo y sigue incluso aplicándose más férreamente el castrismo y la opresión a los disidentes y a todo el que piense distinto, vamos a analizar la situación Estados Unidos-Cuba. Bien. En Estados Unidos está la cantidad más importante de cubanos del exilio, la masa más importante de fuera de Cuba, y es importante ver cómo han ido escalonadamente llegando allí, ¿no? Las generaciones, los de 50, los de 60 han ido pensando distinto, diferente, y ahora los últimos que van llegando en balsa. Que estos últimos, si bien no es un sentimiento más que político, es un sentimiento económico y la verdad que me da lástima y pena, ¿no? Porque por la política es que hay esta economía en Cuba, ¿no? Pero en fin, nuestra generación, la de 70, la de los 80, siempre llevamos ese ramo también de la autenticidad política, ¿no? Nuestros sentimientos eran más que económicos, también políticos, hacia la salida de Cuba y hacia un cambio efectivo, radical e inmediato de un gobierno que no ha podido ni puede seguir un segundo más en el poder, rigiendo el día a día del cubano. Apuntar, por ejemplo, que en cuanto a medidas así muy rimbombantes anunciadas, por ejemplo, el plan de Colin Powell para acelerar la democracia en Cuba, los planes de Bush, etcétera,